Yo te invito a que puedas tomar asiento. Bienvenido a la casa de Dios. Damos gracias a Dios una vez más por estar aquí en su presencia. Damos gracias una vez más a Dios porque Él ha tenido misericordia una vez más de nuestras vidas. ¿Y sabes por qué estamos aquí en este lugar? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Por eso es que estamos aquí en este lugar. Si no, estaríamos en cualquier otro lugar. Pero Dios nos amó, tuvo misericordia y hoy nos ha traído aquí para bendecirnos, para hablarnos, para ministrar nuestras vidas, para ministrar nuestros corazones, para seguir llevándonos en un camino de bendición. Amén. El Señor hablaba la reunión pasada y decía Él: no lo he traído al mundo para que sufran. Algunas personas creen y dicen: bueno, yo he venido a este mundo y la verdad me ha tocado difícil, me ha tocado complicado. Y bueno, será así la vida, difícil, dura. Claro que es difícil y dura, pero fuera de Dios. Más aquellos que vivimos en Cristo Jesús, más aquellos que vivimos en Dios, más aquellos que tratamos de seguir en fe y en esperanza, más allá de toda dificultad, sabemos de que Dios algo hará en nuestras vidas. Yo quiero decirte esta noche que el Señor algo hará en tu vida, pero tú debes confiar en Dios y debes seguir caminando, porque en el caminar y en el andar Dios bendecirá tu vida. Amén. Dios bendecirá tu vida, pero es muy importante que tú escuches el mensaje, que no te dejes distraer ni perturbar, sino que puedas escuchar este mensaje que Dios quiere traer hoy a nuestras vidas, que Dios quiere traer hoy a nuestra familia, a nuestro matrimonio. La palabra de Dios es bendición y cada momento que pasamos en Dios es un tiempo ganado, es un momento ganado, es un tiempo de bendición. ¿Sabes que cuando Dios nos habla, muchas veces aquella persona cree que Dios le habla y bueno, y que tiene que esperar y nada más? Hay una bendición que está en Dios y está escondida en Dios, y Dios quiere que esa bendición se haga real en tu familia, en tu matrimonio. Dios quiere que se haga real aquella bendición, pero tú tienes que entender de que el Señor te habla para que tú actúes en consecuencia de lo que te habla. El Señor te dice que va a bendecir a tu familia. Bueno, tú sabes lo que tienes que hacer. Descansa, porque la bendición en tu familia vendrá. El Señor te lo ha prometido, pero ahora tú tienes que hacer la parte que te toca. Tú tienes que orar, tú tienes que llenarte del Espíritu, afirmar tus pasos en Cristo para que todo esto termine en un buen puerto, para que tu matrimonio termine en buen puerto, para que lo que te dice Dios se termine siendo real y que tú lo puedas ver. Eso es lo importante. No podemos vivir de promesa en promesa, como los políticos que prometen una cosa, promete otra, y a la final parece que cada candidato es uno peor que el otro. Dios no, Dios promete para que aquel gozo llegue a tu vida. Si Dios te prometió que tu familia va a cambiar, es porque cambiará. Amén. Si el Señor te habla y te dice que tu matrimonio va a cambiar, es porque tu matrimonio cambiará, pero tú tienes que seguir los pasos, tú tienes que seguir la receta que el Señor te da, tú tienes que seguir la guía, la dirección que Dios te da. Por eso el Señor te pone pastores, por eso es que el Señor te trae una palabra, por eso es que el Señor ha permitido que quede la Biblia, un registro para ti, para que tú puedas leer, para que tú puedas creer y para que el Señor te pueda hablar, te pueda ministrar, te pueda adoctrinar a partir de la Escritura. Y ha puesto su Espíritu. Una vez que Él ascendió, envió su Espíritu para que ya no estemos solos, dice la palabra de Dios, para que ya no andemos caminando como quien dice a la deriva, sino que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces está el equipo de trabajo, está. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Dirá alguien que es creyente, o aquella persona que hoy escucha el mensaje y no conoce de Dios, pero le cautiva el mensaje porque sabe que hay algo, y ese algo es el Espíritu, no es el predicador. Amén. Es el Espíritu de Dios que hace que la palabra se vivifique. Ese es el Espíritu de Dios. Por eso una Biblia puede ser un libro común y corriente para alguien, pero cuando viene el Espíritu y hace que esa palabra tome vida, la Escritura cambia. Amén. La Escritura cambia y el Señor pone entendimiento y pone sabiduría en tu corazón para que tú puedas empezar a entender esa Escritura y te pueda empezar a servir y te pueda empezar a guiar en tu camino. En un momento dice el Señor que hablaba a los judíos y dice que Él hablaba en parábolas para que escuchando no puedan entender. Tú dirás, bueno, pero ¿por qué hace esto el Señor? Es un plan del Señor. Y el Señor sabía que este plan llegaba un momento donde el pueblo de Israel tenía que aceptar a Cristo. Pero es un plan de Dios que Él permitió que sea así.
Y cuando nosotros estamos fuera de Cristo, podemos escuchar o podemos leer la Escritura sin intención de encontrarnos con Jesús. Mira, no encontraremos nada en la Escritura. Amén. Mas cuando viene el Espíritu, se abren las Escrituras para aquel que realmente quiere conocer al Señor y quiere conocer más de Dios. Por eso el Señor tiene un equipo y tiene herramientas para que le podamos encontrar y podamos ser bendecidos. Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta la parte nuestra, donde nosotros podamos abrirle el corazón, donde los hijos de Dios podamos invitar al Señor a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro hogar, que pueda el Señor estar en lo profundo de nuestro corazón y que empecemos a desechar las cosas que cada uno sabe que no le sirven en su vida. A veces amamos cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, pero las tenemos en un rincón y no queremos que Dios se meta en ello. Y como no queremos que Dios se meta en ello, le cerramos la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente a Dios, y Dios no puede entrar y choca, porque muchas veces queremos más algunas cosas, aún a veces pecaminosas, que a Dios mismo. Entonces Dios no puede hacer nada por nosotros por más que golpee una y otra vez nuestros corazones. A veces hay personas donde el Señor ni siquiera mande que le predique porque han endurecido su corazón. Y hay personas que creen que están bien con Dios, que todo está bien, Dios está conmigo, pero hacen su vida como mejor les parece. Y Dios no está con ellos. Que Dios tenga misericordia, que Dios el día de mañana pueda a través de su misericordia y de su gracia darles la salvación porque han creído alguna vez en Jesús. Mira, ese es un problema en el cual yo no me tengo que meter porque eso es de parte de Dios. Amén. No nos vamos a poner nosotros a poner palabra que Dios no ha dicho. Pero sí el Señor me ha dicho, no te acerques a tal persona porque tiene endurecido su corazón. No te va a escuchar. No vayas y le prediques a aquella persona porque ya le has predicado y no te escuchó ni te va a escuchar. Deja que ahora yo trate con su corazón. Entonces el Señor sigue teniendo misericordia, pero a veces nos da esas órdenes que a veces humanamente no entendemos, pero no es porque Dios sea malo. Sigue el plan vigente sobre esa persona, pero cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, debemos escucharlo para que el plan, aunque siga vigente, no esté en stand-by, que no esté en el freezer, en la heladera o los papeles en el cajón del escritorio del Señor, sino que nuestro plan funcione, ande y continuamente el Señor derrame de su gracia, de su favor, de su espíritu sobre nosotros para que ese plan siga funcionando, siga andando, que el Señor financie tu caminar, que el Señor financie tu andar. Y cuando digo financie no hablo de plata, hablo de espíritu, hablo de señales a través de lo espiritual. Hablo de sabiduría, hablo de entendimiento de la palabra, hablo de que el Señor te haga mover y que te ponga en el punto, en el lugar donde tú tienes que estar y tienes que servir. Ese es el financiamiento del Señor, que tú vas a hablar y el Señor tocará el corazón de aquella persona a la que tú le hablas, que tú irás a orar y la persona será sanada porque el Señor te financia, el Señor te respalda. Eso es lo que debemos encontrarse, hermanos, en el Señor. Pero es una cuestión de abrir nuestros corazones y ser humildes. El Señor dice, aquel que fuera como niño va a heredar el reino de los cielos. Que sea humilde, que sea sencillo. Un niño es humilde, un niño es sencillo, un niño es transparente, un niño lo cree todo. Tú le dices a un niño pequeño, ve aquí a la vuelta que hay un circo, y el niño irá porque te cree que va a haber un circo ahí a la vuelta, aunque no lo haya, pero él irá a ver si es así o no. Debemos ser como niños, debemos creer, debemos ser sencillos, no podemos andar con rebeldía, niños en el buen sentido del corazón, no niños en la manera de pensar, dice la palabra de Dios. Amén. No niños en la manera de pensar, sino niños en nuestros corazones. Porque aquel que es niño en la manera de pensar y ya tendrá muchos dolores de cabeza. Debemos ser niños en el corazón. Y el Señor nos bendecirá de esta manera, en gran manera, si nosotros podemos creerle, si podemos ser humildes delante de Él y poder saber de que Él es nuestra autoridad, que Él nos va a guiar y cada día empezar a confiar en Él, cada día confiar más en Él, sabiendo de que Él tiene buenas intenciones para con nosotros. Tiene buenas intenciones Dios para cada uno de nosotros, pero debemos creerle. Tienes que hondar en la oración, hondar en su palabra, hondar en lo que Él te da, ser obediente para cada día conocerle más. Y entre más le conozcas, más confiarás en Él. Más confiarás en Él,
pero tú tienes que acercarte. El Señor no vendrá a darte todo. Hay cosas que debemos hacer nosotros, hermano. Y debemos confiar, creer. Y hoy el Señor también te trae una directiva. Hoy el Señor también te trae una palabra para que tú actúes, para que pongas la fe por obra. Porque sabes que dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. Amén. Si tú tienes una fe sin obra, tu fe no sirve. Porque el Señor dice, la fe sin obra es muerta. No dice, mira, tu fe sin obra no andará muy bien. No, dice, la fe sin obra es muerta. Si tú tienes fe y no haces nada, tu fe no sirve. Tu fe es inservible. Y no es porque uno lo diga, o es porque dice, bueno, el pastor empezó a tirar el mensaje subliminal para que nos movamos. No, esto no se trata de mensaje subliminal. Ustedes saben muy bien que aquel que quiera o que uno quiera que algún hermano cumpla con alguna directiva o con alguna cuestión, saben muy bien, hermanos, de que yo vengo y les digo, hermano, hay que hacer esto, lo otro. No vamos a andar con mensajes subliminales y más a esta altura del partido. Pero quiero decirte de que hoy el Señor te habla y dice, la fe sin obra es muerta. Amén. Y si tú no haces algo con esa fe se muere. Recuerda a la mujer, la viuda que tenía el aceite. El Señor le dijo, ¿qué es lo que tienes? Un poquito de aceite. Tú dirás, el Señor te dirá, ¿y tú qué tienes? Señor, un poquito de fe. Alguno dirá, Señor, ni siquiera tengo fe porque vengo a la iglesia y no sé ni por qué vengo. Y el Señor dice, pero tienes un poquito de aceite, por eso has venido. Vienes porque hay algo en tu corazón que te trae, porque aquí no regalamos nada. Pero un poquito de aceite tienes. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Junta las vasijas vacías. Ve y con ese poquito de aceite, ve y tira unas gotitas en aquel que no tiene nada, en aquel que no conoce la palabra, en aquel que no tiene fe, en aquel que tiene problemas, aquel que tiene enfermedad. Ve y tira una gotita de tu aceite y verás como yo pongo más aceite en esa vasija. Y ve y busca a otro que tenga la vasija vacía, que no tenga fe, que no tenga esperanza, que no conozca al Señor, y ve y vierte un poquito de aceite en ese corazón y verás cómo yo pongo más en tu corazón, cómo pongo más aceite, y tu aceite no dejará de fluir. Amén. Pero si tú no tienes fe y no tienes obra, no buscas una vasija vacía, no buscas una persona a quien predicarle la palabra, no buscas servir a Dios, no buscas hacer nada, nunca fluirá aceite de tu vida. Y cuando tú la quieras dar, no la tendrás. No la tendrás. Porque la fe sin obra es muerta. Y el Señor nos quiere hablar de parte de mover esta fe, parte de mover la creencia, parte de mover lo que creemos, lo que pensamos de Dios. Y no solamente mover lo que creemos y lo que pensamos, sino también que los cielos se conmuevan y empiecen a luchar en pos de lo que nosotros queremos o lo que nosotros deseamos. Pero depende de ti. El Señor dice, antes que escuches todo este mensaje entero, depende de ti si tú quieres o no quieres. Si tú quieres, esto te funcionará. Si tú realmente te quieres esforzar en la fe y realmente amas a tu familia, amas tu matrimonio, amas tu trabajo, amas a tus seres queridos, amas a Dios, mira, esto te funcionará o te funcionará. Y si no, ¿sabes qué? De última, muévete en fe, pero muévete. Haz lo que el Señor te dice y te funcionará o te funcionará. Amén. Bendecirle con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Yo te invito a que puedas buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Vamos a leer. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19, dice así la palabra de Dios. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y le damos un aplauso. Bendito Dios, santo eres tu Dios, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Bendito Dios. Dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor tiene un plan contigo, un plan con tu familia y un plan con tu generación. Con los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Y así hasta 1000 generaciones, dice el Señor. Entonces tú debes saber. Ahora, ¿cómo comenzamos? Dice la Escritura que si 2 se pusiesen de acuerdo aquí en la tierra, lo pueden lograr. Lo que le pidan a Dios, Dios se lo dará. Si se ponen 2 de acuerdo, tú dirás: bueno, pero yo estoy de acuerdo y mi esposo no está de acuerdo. Tú dirás: bueno, yo estoy de acuerdo, dice el esposo, pero mi esposa no está de acuerdo. Alguno dirá: bueno, pero yo creo, mi esposa no viene a la iglesia. Uno dirá: bueno, yo creo, pastor, pero mi esposo no viene a la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos ser 2 si es en un matrimonio? El Señor y tú. Amén. El Señor Jesús dijo: me dejaron solo, pero no estoy solo. Al Señor Jesús lo dejaron solo cuando vinieron y lo aprendieron en el Monte de los Olivos. Pero el Señor dijo: no estoy solo. Todos creen que me dejaron solo, pero yo no estoy solo. Está mi Padre. Entonces tú tienes que ponerte de acuerdo con Jesús. Y tú tienes que orar y decir: Señor, esta noche estoy congregado aquí, este día, esta mañana, a la hora que tú ores, y le digas: Señor, estoy congregado aquí en tu nombre y estoy de acuerdo contigo, Señor. Y estoy de acuerdo contigo conforme a tu voluntad, con lo que has hecho en mi vida, con lo que harás en mi vida. Estoy de acuerdo con lo que me has prometido. Y tú te pones de acuerdo con Jesús. Y si tú te pones de acuerdo con Jesús, te hago una pregunta, hermano: ¿no será más afable el trato? ¿No estarán hablando de lo mismo si tú te pones de acuerdo? Cuando tú le dices a Jesús: yo me pongo de acuerdo contigo para salir adelante en este plan, para salir adelante con mi familia, con mi matrimonio, ¿acaso no estarán hablando de lo mismo cuando te pones de acuerdo? ¿Acaso no será más fluida la conversación con alguien que estás de acuerdo? ¿Acaso no podrás llegar más lejos con una persona que estás de acuerdo? Amén. Con una persona que está en desacuerdo, cualquier charla es un problema. Cualquier cosa que tú quieras emprender o hacer será un problema. Pero si tú estás de acuerdo con alguien, tú llegarás más lejos, tú conseguirás muchas más cosas, tus proyectos serán mucho más prósperos si tú estás de acuerdo, si miras una misma meta y si tienes una misma visión. Las cosas serán mejor. Dios ha puesto bendición en tu vida y Dios tiene un equipo. Pero tú tienes que saber de que todo esto se pone en marcha a través de creer, a través que tú pongas en marcha tu fe. Amén. Cuando tú pones en marcha tu fe, porque recuerda que la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Amén. La fe sin obra es muerta. Entonces tú tienes que moverte en tu fe, en lo que crees, para que todo empiece a funcionar. Tú dices: bueno, pero tal vez mi hijo, tal vez mi hija. Tú dices: tal vez andan malos caminos, dices tú. Amén. Ponte de acuerdo con tu hijo, ponte de acuerdo con tu hija, ponte de acuerdo con Dios, ponte de acuerdo con tu esposo, con tu esposa. Tú dices: bueno, pero tal vez mi esposo no quiere saber nada, mi esposa no quiere saber nada. Bueno, ponte de acuerdo con Dios. Y si tú dices: bueno, como familia las cosas no salen bien, no andan muy bien las cosas, ponte de acuerdo con tu esposo, con tu esposa. Y empieza a pedirle a Dios algo. Y dice la palabra que si 2 se ponen de acuerdo y pidieran a Dios, oraran a Dios, Dios se lo dará, Dios lo hará. Porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí. Y tú dices: bueno, pero yo oro solo. Si no tienes con quién orar, bueno, ora solo. Pero recuerda que está Dios y estás tú. Entonces no estás solo. Hay más de uno allí en aquel lugar. Y tú debes empezar a funcionar y andar conforme a lo que Dios
está pidiendo, a lo que Dios te está exigiendo, a lo que Dios quiere darte, porque hay cosas que tú tienes que hacer, tú tienes que mover tu fe tiene que moverse, tu fe tiene que andar, tu fe tú la tienes que poner a funcionar para que todo el engranaje, llámese familia, llámese tu vida, la economía, la salud, empiece a andar. Porque en el camino de Dios, si tú no caminas, las promesas quedan estancadas. Las promesas no vienen como una cinta transportadora que tú te quedas parado y las cosas que están sobre la cinta vienen hacia ti. No funciona así en el Evangelio. En el Evangelio funciona que tú empiezas a andar en ese camino. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, yo soy el camino, dijo Jesús. Si tú no caminas conforme a Jesús, no andas en el camino. Recuerda al ciego Bartimeo, que estaba mendigando al costado del camino, pero le clamó una y otra vez al Señor, que el Señor tuviese misericordia de él, y el Señor lo mandó a llamar, se acercó a él y le hizo que él recobrase la vista a través de la fe de este varón. Y luego la palabra dice que él lo seguía al Señor, pero ahora en el camino. Antes en el costado del camino él mendigaba, ahora estaba en el camino y estaba con Jesús. Amén. Y al estar con Jesús y acercarse a Jesús y escuchar la palabra que Jesús tenía para darle, él, a través de su fe, recobró la vista. El Señor le dijo: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor. Y él recobró la vista. Y el Señor no solamente le dijo eso: tu fe te ha salvado por creer. Entonces, ¿dónde debemos andar los creyentes? En el camino. Si tú no caminas, no funciona. Si tú no caminas, no anda. No es esto como un almacén donde tú vas, sacas un numerito y cuando el almacenero te llama por ese numerito, tú vas, pides lo que quieres, el almacenero te lo da, pasas por la caja, pagas y te vas a tu casa. Esto no funciona así, porque cada bendición tiene una preparación. Por supuesto que el Señor tiene conciencia de lo que tú necesitas ya, lo que tú necesitas ahora. El Señor tiene conciencia, pero el Señor necesita preparar tu mente, necesita preparar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu corazón. El Señor necesita prepararte para derramar las bendiciones, sabiendo de que si el Señor te da algo, no te vas a volver loquito, sino que esas bendiciones realmente serán una bendición para tu vida y no será un mal. Pero el Señor te está llamando y te dice: camina, anda, júntate, pide. Y lo que pidas, si te pones de acuerdo con tu esposo, tu esposa, el Señor te lo dará. Si te pones de acuerdo con Jesús, el Señor te lo dará. Si tú te pones de acuerdo con el Señor te dará lo que tú necesitas, te lo dará. Pero tienes que ponerte de acuerdo. Si dos se pusiesen de acuerdo en algo, lo lograrían. El Señor se los dará si pueden pedir. La palabra de Dios dice así claramente, se las leo. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo con el Espíritu Santo. Ponte de acuerdo con un hermano en la iglesia. Pidamos esto, pidamos lo otro. Y no suelten esa oración hasta que lo obtengan. No pueden cansarse. La Escritura dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás, a su tiempo cosecharás. No te canses de hacer el bien. No te canses de pedirle a Dios. No te canses de orar. Pídele algo. Ponte de acuerdo y no sueltes esa oración hasta que el Señor te lo dé. Y verás el poder de la oración, verás los beneficios de la oración. Ahí te darás cuenta de los beneficios de la oración. Pero mientras que tú ores y ores livianamente, no recibirás menos. Pero si tú oras en fe y perseveras en la oración, déjame decirte de que tú te darás cuenta cuál es el beneficio de la oración. Amén. Y te darás cuenta. Entonces, cuando tú tengas un problema, una dificultad, tú dirás: tenemos que orar. No pensarás en otra cosa. Tú no dirás: iremos a ver a aquel, iremos a ver al amigo, a este o a tal o a cual que nos ayude. Sino que tú confiarás en Dios y dirás: tenemos que orar. Y si tenemos que ir a algún lugar o hacer algo, pediremos la guía a Dios. Tenemos que ir allí, tenemos que hacer esto. Señor, dinos, tenemos que hacer lo otro. Y Dios te responderá,
¿Por qué? Porque ahora ve en tu corazón de que tú quieres ser guiado por Él. Ahora, nosotros tenemos un camino que tratamos de que no se aleje mucho del camino de Dios. Tratamos de andar de un camino paralelo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú vas a una ciudad que no conoces? Tú tomas ciertas referencias. Tú dices, aquí hay una avenida, de la avenida allá hay un edificio, más allá hay un cartel de tanto, a la vuelta de tal negocio, ahí estoy. Entonces trato de caminar conforme a lo que he visto y tomo referencias de una avenida, de un edificio, de un cartel para no perderme. Tú tomas referencias tal vez porque sales a caminar a una ciudad que no conoces. Ahora, andas lejos del camino del Señor, tal vez por referencia. Tú dices, la calle de allá abajo es la del Señor y yo ando acá al costado. Sé que cuando me quiero cruzar a la otra calle, en la próxima esquina, doblo y empiezo a andar por el camino del Señor, pero por mientras vamos por nuestro camino, no en el camino del Señor, no con el Señor y no en el Señor, porque Jesús es el camino. Entonces tú quieres algo. ¿Cuál es el camino? ¿Dónde está? En Jesús. ¿Y cómo nos comunicamos con Jesús? ¿Cómo nos comunicamos con Jesús de Nazaret? ¿Cómo nos comunicamos con Cristo Jesús de Nazaret? Nos comunicamos a través de la oración. Amén. Por eso el Señor dice, si se ponen de acuerdo y me piden algo, yo se los daré, dice el Señor. Yo se los voy a dar. Se los voy a dar porque se ponen de acuerdo. Es necesario que se pongan de acuerdo. Por eso como congregación vamos a orar por estos mensajes que están saliendo en distintos lugares, para que el Señor toque los corazones como ha prometido. Pero vamos a orar y nos vamos a poner de acuerdo para que esto grande que Dios nos ha prometido se cumpla en el nombre de Jesús. Amén. Bendecirle con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos, bendito Dios. Pero entiende y comprende, hermano, de que tú tienes que empezar. Tú tienes que abrir la puerta. Tú tienes que empezar a caminar. Tú tienes que empezar a romper lo que hoy impide la bendición en tu vida. No esperes en Dios. Espera cuando el Señor te dice espera. Pero si no, tú tienes que salir a buscar, tú tienes que salir a pelear, tú tienes que orar, pedir y empezar a andar por ese camino. Jesús es el camino. Entonces tú tienes que empezar a andar por ese camino porque allí encontrarás las bendiciones. Ahora, si tú no caminas por ese camino, las bendiciones no vendrán, hermano. No te mientas. Tú dices, bueno, pero yo no falto nunca a la iglesia. Bueno, está bien, pero ¿qué haces cuando llegas a tu casa? Problema tuyo. Pero, ¿qué es lo que haces tú cuando llegas a tu casa? ¿Qué es lo que haces cuando estás en tu soledad? ¿Qué es lo que piensas en tu mente? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? Es algo que tú tienes que arreglar con Dios. No, ya no me compete. Ya no es una cuestión mía. Si tú vienes por algún problema que tú tienes en tu hogar o que tienes en tu vida y tú vienes y lo expones, bueno, por supuesto que estaremos allí para ayudarte, para tratar de que venga bendición a tu vida. Pero por lo pronto es una responsabilidad tuya. ¿Sabes qué es lo que tú tienes que ver y tienes que saber? De que el Señor quiere bendecirte, pero tienes que ahondar más. Tienes que comprometerte más. Y cuando te digo el compromiso, no te estoy pidiendo el compromiso con la institución. Te estoy pidiendo y te estoy hablando en el nombre de Jesús, que tú me compromiso con Jesús de Nazaret, tu Redentor, aquel que te dio vida, que te dio paz, fe, esperanza, aquel que murió en la cruz por ti. No con el pastor o con la institución, sino que tomes una responsabilidad con Jesús. Si tú tomas una responsabilidad con Jesús, la responsabilidad con la institución se te hará fácil. La responsabilidad con los hermanos, la responsabilidad y la convivencia en una institución se te hará fácil. Pero tú tienes que tomar una responsabilidad y tienes que tomar una comunión con Dios. Porque el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer, hermano. Sin mí nada podéis hacer. Y si el Señor ya te ha dicho que sin Él nada puedes hacer, ¿por qué intentarlo solo? Si el Señor te está hablando y te quiere ayudar, quiere bendecirte, pero te tienes que poner de acuerdo con Él, te tienes que poner de acuerdo con tu familia, te tienes que poner de acuerdo con tu esposo, con tu esposa. Ponte de acuerdo con tus amigos, con tus compañeros de trabajo,
Ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios. Pídele, busca. Si no será en vano, hermano, vivirás en religión. Y no hemos venido a este lugar. ¿Por qué hacer tanto esfuerzo y venir aquí para vivir en religión? Busca. Te sería más provechoso tal vez, si no quieres buscar de Dios, te sería más provechoso que estos días tal vez, no sé, hagas una carrera en la universidad. Por lo menos cambiará tu economía y tu conocimiento. Pero no puedes vivir en religión. Dios es mucho más que eso. Tú tienes que vivir la paz de Dios, la fe, la confianza, la esperanza y aún también las dificultades que vienen en el caminar en el Señor. Amén. Pero tienes que caminarlo, tienes que vivir. Es un combo completo, pero tienes que salir adelante. ¿Qué importa lo que suceda? Caminemos, hermano, andemos. No pensemos más de la cuenta. No pensemos más allá. No, pero el día de mañana, ¿qué es lo que sucederá? ¿Qué importa lo que suceda? Vive hoy, pero vive con fe. Y cada día se irá convirtiendo, cada día de fe se irá convirtiendo en una base sobre la roca que es Cristo. Y será una edificación en tu alma, en tu corazón, en tu familia. Y será fundada sobre la roca. Y vendrán los vientos, vendrán las dificultades, vendrán los problemas. Y la casa quedará en pie. Amén. Bendecirle con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Yo te invito a que te puedas poner de pie, amén. Y sabes que vamos a hacer una oración para aceptar a Cristo en el corazón. Y yo te pido que puedas repetir conmigo, si quieres aceptar a Cristo en el corazón, a esta oración que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra. He escuchado tu palabra. Y quiero decirte que me quiero poner a cuentas contigo. Que me quiero poner a cuentas contigo. Yo te pido perdón. Yo te pido perdón. Por mis faltas. Por mis faltas. Por mis pecados. Por mis pecados. Que tú no los tengas en cuenta. Que tú no los tengas en cuenta. Limpia mi vida. Limpia mi vida. Mi mente. Mi mente. Y mi corazón. Y mi corazón. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo te acepto. Yo te acepto. Como Señor. Como Señor. Y Salvador de mi vida. Y Salvador de mi vida. Señor Jesús. Señor Jesús. Anota mi nombre. Anota mi nombre. En el libro de la vida eterna. En el libro de la vida eterna. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Por haber muerto en la cruz. Por haber muerto en la cruz. Por mí. Por mí. Señor. Señor. Bendice mi vida. Bendice mi vida. A partir de ahora. A partir de ahora. Sé que soy un hijo tuyo. Sé que soy un hijo tuyo. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Por hacerme un hijo tuyo. Por hacerme un hijo tuyo. Por bendecir mi vida. Por bendecir mi vida. Y te doy gracias. Y te doy gracias. Por todo lo que harás. Por todo lo que harás. En mi vida. En mi vida. Y en mi familia. Y en mi familia. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Y te bendigo. Y te bendigo. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu Santo de Dios. Y Dios. del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Bendecirle con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios.